Cordial saludo, tutora Carolina González. A continuación voy a narrar el caso que hemos venido trabajando durante el desarrollo del curso de diagnósticos psicológicos. Diagnósticos psicológicos, evaluación final, presentado por Tania Caterine Betancourt, Zuley Estefanía Méndez Díaz, Casey Bellani Puchaná, Paula Carolina Rosero. Pertenecemos al grupo 133 a cargo de la tutora Carolina González, inscritas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Psicología. Identificación del caso. La identificación del caso la hemos realizado de acuerdo al análisis del caso El origen del mal Hannibal Lecter. Hannibal Lecter era su nombre Hannibal Lecter, edad 20 años, estado civil soltero, escolaridad estudiante de medicina. Se ocupaba embalsamando cadáveres. De acuerdo a la identificación del caso, realizamos la anamnesis, en la cual Hannibal presentaba una actitud hipervigilante porque pensaba que lo iban a atacar, igual que lo hicieron en el pasado con su hermana Misha. Hannibal podía identificarse y era consciente de lo que estaba realizando. Debido a las situaciones traumáticas que vivió Hannibal en la infancia, desarrolló una psicopatía que ha estado colmado de vivencias y terror y desamparo. En la identificación del caso, además, se propone el genograma. El genograma es la representación gráfica del sistema familiar. ¿Cómo se muestra en la identificación gráfica? En la que su padre es difunto, su madre difunta, los hijos de los hijos eran Hannibal Lecter y Misha. En la representación podemos observar claramente que su padre es difunto, su madre es difunta, Misha, su hermana, es difunta y Hannibal, pues él es la persona que ha sobrevivido. La relación que existe entre Misha y su padre es una relación amistosa, amigable. La relación que existe entre Hannibal y su madre y madre Hannibal es amistosa. La relación que existe entre el padre de Hannibal y Hannibal es amistosa. Y la relación que existe entre Misha y su madre es una relación amistosa. La relación que existía entre Hannibal y Misha pues era familiar porque ellos dos eran hermanos. La relación que existía de su padre y su madre era una relación de matrimonio porque eran una pareja. Bueno, a continuación voy a narrar la historia del origen del mal. ¿A qué nos referimos en el caso que hemos estudiado, que venimos estudiando durante el desarrollo del semestre? Hannibal Lecter era un niño el cual vivía con sus padres y su hermana Misha. A causa de la Segunda Guerra Mundial, la familia huye a las tropas a una cabaña en el bosque. Lastimosamente, los padres de Hannibal mueren a causa de la destrucción de un tanque, siendo este el primer evento traumático al cual se enfrenta Hannibal, ya que para un niño no es nada fácil ver morir a sus padres y más aún cuando son muertes tan inesperadas. Hannibal queda al cuidado de Misha. Desafortunadamente, es asesinada y devorada por los soldados que vivían en la cabaña, siendo este el segundo evento traumático al cual es sometido. Los soldados encuentran a Hannibal vagando y mudo y deciden llevarlo a un orfanato que había sido la casa de su madre difunta, en donde el ambiente no era acogedor, pues estaba viviendo en la misma casa de sus padres difuntos, siendo esta la tercera experiencia. Hannibal decide escaparse del orfanato y va en busca de su tío, el único familiar que él creía que estaba vivo. Pero por desgracia al llegar la sorprende la noticia de que él muerto. Otra situación que hace que cambie el destino de este joven. Hannibal se queda viviendo con su tía política. A raíz de las experiencias atravesadas, tiene episodios ansiosos recurrentes, recuerdan los sucesos en la muerte de sus padres y hermana, continuos flashbacks, en ocasiones tiene imposibilidad para conciliar el sueño, llegando al punto de autolesionarse.
Es entonces donde empieza la venganza de asesinar a aquellos criminales que acabaron con su infancia y lo habían atormentado todas las noches. La definición del problema. La teoría del desarrollo humano del expositor más importante fue Albert Bandura, de la Universidad de Smartphone. Los teóricos del aprendizaje social aceptan la idea de que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en el desarrollo. Rice, 1997-37. En este mismo sentido, Hannibal, si bien se encontraba en un momento histórico en que es normal que se gatille una excesiva ansiedad persecutoria, pues debido a la guerra, aparentemente había alcanzado una posición de parecida en su desarrollo y era un niño bastante adaptado. La experiencia traumática vino a representar una separación de su vida psíquica, que lo hizo regresar a una posición esquizoparanoide. Esto en parte es potenciado por la poca edad que Aníbal tenía cuando sucedió todo esto, sumando en el contexto en el que se encontraba. Su personalidad estaba en pleno desarrollo, cambio y sus instancias psíquicas aún no desarrollaban defensa de alto nivel. Consecuente a ello, se desencadena un desorden de ansiedad, estrés postraumático que de manera incontrolable causó un sobresalto, que provocó que los recuerdos almacenados en su mente se volvieran incontrolables, con constantes pesadillas y la impresión de escuchar voces que le traen a memoria los sucesos vividos en su niñez, ya que esos recuerdos de eventos pasados han evocado reacciones emocionales en su vida presente, reacciones que le conducen a destruir y matar porque no fueron controladas y atendidas. Esto se corrobora con lo mencionado por ciertos autores: Proudhon, 1999, Wagner, 1994, Hayes, Barnes, Holmes y Roches, 2001, quien afirma que los recuerdos de eventos pasados evocan reacciones emocionales muy similares a las que provocó el suceso en sí mismo. Entonces el sufrimiento se perpetúa y crece, porque cuanto más queremos echar de nuestra cabeza un pensamiento, más presente está. Hayes, Torres, Wilson, 1999. De esa forma aparecen efectos como los recuerdos recurrentes, como los flashbacks, como anteriormente las hemos mencionado, y pesadillas que provocan una gran activación fisiológica que no mejora con el transcurso del tiempo y que conduce a obrar en forma negativa, como sucede en el caso de Aníbal, pues cada vez que su sufrimiento se perpetuaba, su necesidad de venganza también crecía con fuerza. En este sentido, aludimos que Aníbal es una persona que sufre una niñez llena de violencia, la cual años más tarde afecta su naturaleza íntegra, causándole una doble personalidad, una ante la gente y otra ante la realidad. Así también reconocemos que Aníbal, sin tener en cuenta el daño generado por sus actos, busca que la sociedad los enaltezca. El trauma le provoca una amnesia retrógrada, principalmente de los acontecimientos relacionados con la muerte de su hermana Misha, de los cuales vienen a su mente a través de pesadillas inconclusas. Ausencia de remordimientos y sentimiento de culpa son definidos como estrategas o depredadores sociales a los que solo les importa sus necesidades inmediatas. Comportamiento agresivo. Harry Wells relaciona esta característica con su impulsividad y frialdad. Su familia sufre persecuciones y sus padres son muertos por alemanes. En el orfanato sufre discriminación y maltrato psicológico por parte de sus compañeros, los cuales no lo mantienen en una muy buena relación en cuanto al orfanato. Alto consciente intelectual, los que realizan conductas delictivas graves. Ahí es donde comienzan sus primeros actos violentos en defensa propia. A partir de eso podemos comenzar a observar el funcionamiento psíquico de Aníbal. Según Klein, la fantasía tiene un impacto sobre la realidad y la realidad un impacto en la fantasía. Como Aníbal estuvo expuesto gran parte de su vida a un ambiente agresivo y displacentero, se generaron en su aparato psíquico fantasías y ansiedades agresivas o persecutorias. Esas fantasías y ansiedades son proyectadas hacia el mundo externo, porque no son tolerables para la estructura yoica de la Aníbal, y se vuelven
persecutorias como sus miedos, ansiedades, deseos de venganza y agresión. No son reconocidos en su propia personalidad, son puestos en el ambiente, por lo tanto ese ambiente se vuelve persecutorio y amenazante. Específicamente, Aníbal cumple con los 3 o más criterios necesarios para establecer el diagnóstico del trastorno antisocial el que padece, dentro de los cuales encontramos el fracaso para adaptarse a las normas sociales, en las que respecta el comportamiento legal, impulsividad, irritabilidad y agresión, indicada por peleas físicas repetidas o agresiones, y finalmente la falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado desde una perspectiva psicodinámica. Se utilizaría la proyección de la culpa como mecanismo defensivo, ya que es intolerable para la estructura yoica. Es importante establecer el diagnóstico diferencial con el trastorno narcisista de la personalidad, el cual no incluye las características de impulsividad y agresión, pero sí comparte otras como la hipervigilancia y la omnipotencia. Bueno, la hipótesis. A continuación narraré cómo fue que pudimos realizar la hipótesis de acuerdo al caso estudiado. Aníbal Lecter fue un niño que tuvo una infancia muy traumática debido a la muerte de sus padres por causa del conflicto que había en la época de la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de su hermana, a la cual había quedado a cargo, y no pudo evitar que un grupo de hombres salvajes, en este caso eran soldados, al no tener comida practicaron un acto de canibalismo con la niña Misha, lo cual ocasionó en Aníbal un trastorno de estrés postraumático, y que al pasar el tiempo y eso no fue tratado ocasionó en este joven otra serie de trastornos mentales como el trastorno disocial y la personalidad psicópata. El comportamiento conflictivo que presenta Aníbal se basa por la diferente información que se tiene el caso, es decir, lo que él percibe a través de las pesadillas y los recuerdos de episodios de su pasado. Aníbal, en lo único que piensa es en vengarse de la manera más grotesca. El diagnóstico. De acuerdo al análisis que hemos realizado, a la búsqueda en el manual de DSM-5 y el CIE-10, entre mis compañeras hemos diagnosticado los siguientes trastornos mentales: trauma, estrés postraumático y duelo. Luego de cualquier trauma pueden desencadenarse diferentes trastornos. El más frecuente en este caso es el trastorno por estrés postraumático y trastornos de adaptación causados por diferentes episodios, aunque también tenemos la presencia de la depresión, las fobias o los ataques de pánico. En el caso de la pérdida de seres queridos es posible el desarrollo de un cuadro llamado duelo prolongado, como se evidencia en la película Aníbal Lecter, una personalidad poco sociable. Esto se deduce en su etapa de la adolescencia, pero al hablar de Aníbal en una edad aproximada de 20 años ya representa episodios delirantes. Según el CIE-10, clasificación de los trastornos mentales y de comportamiento, manifestamos que Aníbal podemos ver la idea de venganza, sangre, canibalismo, del pago con la misma moneda, ideas que lo persiguen por doquier. Cabe mencionar que el estrés postraumático es un trastorno en el que la sintomatología aparece en los primeros momentos posteriores al trauma, y ya dependiendo del tiempo transcurrido, los síntomas presentes, que en este sea estrés agudo o postraumático. El psicólogo, en nuestro caso como psicólogos, hemos de operar con esas realidades complejas y un tanto esquivas, que son las vivencias o actos vitales de sus clientes. Para que un duelo se convierta en patológico, se requiere que la tristeza que abarca a la persona que atraviesa dicha situación permanezca o se torne en el actuar a los comportamientos de la misma. Las recomendaciones de tener los ámbitos educativos. Hemos planteado 3 recomendaciones con nuestro grupo. A continuación daremos a conocerlas desde el ámbito educativo. Recomendación número 1. Promover la enseñanza de habilidades y de planificación
habilidades adaptativas, habilidades sociales. La falta de competencia y de interacciones adecuadas está en la base de los problemas de conducta. Por eso, la enseñanza de habilidades sociales junto con la intervención comunicativa constituyen pilares básicos en la prevención de las conductas desafiantes. Es necesario, en este caso de Aníbal, en muchos casos que se presenten en niños y en muchos casos que se presenten en adolescentes, es necesario poder realizar habilidades básicas de integración social, habilidades para ser amigos, habilidades relacionadas con sentimientos y emociones, habilidades de adaptación personal y de tolerancia, habilidades para la solución de problemas interpersonales, adquirir habilidades para afianzar la autoestima. Todas ellas son alternativas adecuadas a las conductas problemáticas y un soporte esencial de la intervención educativa. Recomendación número 2. Es necesario promover la enseñanza de habilidades comunicativas en el contexto educativo. Una verdadera equivalencia funcional significa que la conducta comunicativa da lugar a un efecto muy similar o idéntico al producido por la conducta problemática a la que se está intentando reemplazar. Es preciso elegir el sistema de comunicación adecuado, incrementar la comunicación y mejorar el lenguaje expresivo. Con ello se persigue el desarrollo de la comunicación por todos los medios y estrategias posibles, siendo el único criterio fundamental lograr una comunicación efectiva, funcional de los niños y adolescentes dentro del plan educativo. Por último, la recomendación 3, es necesario intervenir mediante la enseñanza en entornos significativos. Es muy importante que los procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollen en contextos naturales. Muchos de los alumnos tienen dificultad para generalizar habilidades aprendidas en el aula. Es por ello que los contenidos curriculares pueden quedar integrados en rutinas funcionales de cada día, diseñando actividades significativas que posibiliten al niño o adolescente a desenvolverse en la vida diaria. De esta manera se autorregulará la propia conducta en niños como en jóvenes. De esta manera les permitirá expresarse con un mayor grado de espontaneidad y vaya alcanzando una mayor autonomía personal, mayor autodeterminación y en definitiva un mayor control sobre sus propias vidas. En sí, se trata de crear ambientes motivantes, significativos, afectivos, positivos, claramente predecibles y ajustados a sus necesidades, intereses y capacidades de los estudiantes. Acciones desde un enfoque de salud mental comunitaria. Es necesario iniciar con terapias que enfaticen en necesidades de nuestro paciente. Para eso debemos intervenir. Lo que debemos realizar es lo siguiente: intervenir directamente en su problema de ansiedad, el cual no es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, imágenes que son percibidas por el individuo como amenazantes y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión, causando un estrés postraumático, el cual se produce después de una experiencia aterradora, en la que la persona sintió la amenaza del daño físico, o miedo, horror o impotencia. Es necesario lograr que el lector controle totalmente el trastorno de ansiedad-estrés postraumático ocasionado por su vivencia de horror, lograr estabilizar emocionalmente todos sus sentidos y revivir en él las emociones positivas, obteniendo con eso una estabilidad emocional, cognitiva, física, ya que esos trastornos afectan todo nuestro sistema anímico saludable directamente relacionado con nuestros organismos del cuerpo físico. Nos centraremos más que todo en el tratamiento terapéutico en los temas como estado psicopatológico del paciente, riesgo de agresión hacia mismo y otras personas, ya que claramente es de nuestro tema y caso principal. No debemos enfocar en
Nos debemos enfocar en el enfoque cognitivo-conductual, el cual considera que los comportamientos se aprenden de diversas maneras, mediante la propia experiencia, la observación de los demás procesos de condicionamiento clásico u operante, el lenguaje verbal y no verbal. Todas las personas durante toda su vida desarrollan aprendizajes que se incorporan a sus realidades bibliográficas y que pueden ser problemáticos o funcionales. Las técnicas cognitivo-conductuales van dirigidas, pues, a tratar de cambiar esos comportamientos problemáticos, aumentando unos y disminuyendo otros, creando nuevos comportamientos, ayudando a relativizar o mejorar otros y un largo, buscando siempre el objetivo de que la persona adapte eficazmente sus comportamientos a su entorno, o que se adapte al comportamiento necesario en donde esta persona se encuentra. Esta terapia se adapta a nuestra sociedad con Lechter, ya que se puede utilizar en niños y adultos y en trastornos como la depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de personalidad, mejora de habilidades sociales, ataque de pánico, fobia social y trastornos de estrés postraumático. De acuerdo a esto utilizaremos la terapia racional emotiva por Albert Ellis. El punto fundamental de la alteración lo constituye el pensamiento, ya que si una persona con ansiedad consigue eliminar sus pensamientos de nerviosismo, dejará de experimentar emociones, ansias y evitará realizar comportamientos que puedan incrementar la ansiedad. Según la terapia racional de Ellis, el funcionamiento se puede dividir en tres partes, A, B y C. A. Hace referencia a la situación o estímulo providente del mundo exterior con el que se ve involucrado el individuo. B. Se trata de pensamientos que presenta el individuo sobre la situación ambiental sobre A. Y C. Explica las consecuencias provocadas por el pensamiento. Esas consecuencias incluyen tanto las respuestas emocionales y sentimientos como las conductuales. Para eso debemos iniciar con sesiones de reconocimiento comportamental y cognitivo donde preguntemos su estado actual y los antecedentes que haya tenido el señor Lechter para tratar de concientizarlo de su problema y con esto nutrirlo para tratar de superar el problema. Nos concentramos en sus habilidades, características y cualidades, enfatizando en él como ser humano una persona importante para la sociedad y los pocos familiares que le quedan vivos. En cada sesión dejamos actividades y pautas a desarrollar en su rutina diaria para que el paciente analice su situación y vaya detectando por sí mismo su problema y finalmente pueda salir de este problema. Conclusiones. Hemos llegado a las siguientes conclusiones después de analizar el caso El origen del mal de Hannibal Lecter. Primera conclusión. Podemos decir que los seres humanos normalmente adquieren su conducta mediante la imitación y su repetición, y en efecto de esa manera hacemos y aprendemos infinidades de cosas que observamos y por ende repetimos. No obstante, cabe mencionar que para no caer en errores patológicos sociales se debe tener una buena comunicación desde el ámbito familiar como educativo, para que de esa manera el individuo aprenda de igual manera a distinguir lo bueno de lo malo, así como también la realidad de la ficción y no caer en la fantasía o errores al limitar que la pueda traer consecuencias en su vida social. Segunda conclusión. La etapa más intensa, maravillosa y la más hermosa es nuestra infancia. Es por tanto que esas primeras experiencias marcarán para siempre nuestra vida. Son nuestros padres los que ofrecen día a día los pilares fundamentales y necesarios para crecer con seguridad y autonomía. Pero si algo falla, como sucedió en este caso de Aníbal, cuando él era niño en el que su familia murió, podemos decir que es desde allí donde empieza el cambio de rumbo de su vida. Porque la huella se quedaría ahí por siempre y la herida va a quedar en nuestro cerebro. Ese pico tan grave de estrés y sufrimiento deja su lesión, provocando que, llegada a la edad adulta, tengamos más riesgo de desarrollar algún tipo de depresión. Es muy importante que una infancia sea saludable, feliz e íntegra. De esta manera un niño crece sabiendo que es querido, que cada uno de sus pasos, de sus decisiones y de sus fallos. El desarrollo de su autoestima irá a la par del afecto de los suyos. Su autoconcepto será además positivo, porque es el reflejo de lo que hasta el momento siempre ha encontrado. Si bien los seres humanos no nos emancipamos totalmente de los instintos, tenemos capacidad y recuerdos como para desenvolvernos con una conducta adaptada
y voluntaria, haciendo de nuestra oportunidad de vida un cambio con conductas que den como resultado nuestro desarrollo, crecimiento personal y autorrelación. Muchas gracias.